¿Esos matices que mencionas eran fruto de su ascensión? Las notas de la investigación del estudiante Woon-suk eran tan caóticas que no fui capaz de averiguar cuándo empezó el experimento con Yuna 939, pero basándome en mi experiencia, yo diría que la ascensión se limita a liberar lo que el jabón reprime. La ascensión no inculca rasgos que no estuviesen ya presentes. Pese al afán de los curasangres por convencerse de lo contrario, las mentes de los fabricados difieren mucho unas de otras, aunque no ocurra lo mismo con sus facciones y su cuerpo. Pese al afán de los curasangres por convencerse de lo contrario, ¿por qué lo dices? Esclavizar a un individuo remuerde la conciencia, pero esclavizar a un clon es como poseer el último Ford de 6 ruedas del mercado. En realidad, todos los fabricados, aun los de la misma célula madre, son tan distintos unos de otros como los copos de nieve. Los curasangres no aprecian esas diferencias a simple vista, pero existen. ¿Cuándo empezaste a advertir las desviaciones de Yuna 939? La cuestión del cuándo resulta peliaguda en un mundo sin calendarios ni ventanas. El primer indicio de su ascensión fue la forma de hablar. Todo empezó más o menos por el 6º mes. Para empezar, hablaba más de lo normal. El catecismo no impone el silencio en el dormitorio ni en el higienizador, pero si hablábamos sin motivo, el visor Ri nos reprendía. Yuna empezó a hablar en los momentos de calma alrededor del núcleo o durante la limpieza. Hablaba de los consumidores, de sus modales y de su ropa. Chismorreaba sobre el visor y sus asistentes, hasta en el higienizador y mientras libábamos el jabón. Al principio nos divertía a todas, incluso a las ma leudas. Después su lenguaje se fue haciendo más complejo. Costaba trabajo entenderla. La orientación nos enseña el vocabulario necesario para el trabajo, pero los amnésidos contenidos en el jabón borran toda palabra aprendida a posteriori. El discurso de Yuna era una sucesión de espacios en blanco que las demás éramos incapaces de rellenar. Parecía una pura sangre. ¿Qué más desviaciones observaste? Se burlaba de los consumidores. Cuando fregábamos el higienizador de los clientes, imitaba a una pura sangre maleducada. Bostezaba, masticaba, estornudaba, eructaba y se hacía la borracha. Canturreaba el salmo de Papazón introduciendo absurdas desviaciones. Disfrutaba haciéndome reír. La risa es una blasfemia anárquica. Los tiranos hacen bien en temerla. ¿Y cuándo infringió explícitamente un catecismo en público? En el 8º mes violó el 5º catecismo, el que prohíbe a los sirvientes dirigirse a un cliente sin que les den pie. Una madre consumidora y su hijo pequeño pidieron larvayetis con algas, pero el tobogán estaba atascado y Yuna les suplicó que esperasen. El niño, aburrido, preguntó por qué algunas sirvientes parecían idénticas. La madre le explicó que habíamos crecido en el mismo uterotanque, como los rábanos en el laboratorio de biología. El niño preguntó entonces en qué uterotanque había crecido él. ¿2 pajitas?, preguntó la madre, ligeramente ruborizada, ¿o 3? El niño insistió. ¿Quién cuidaba de los hijos de las fabricadas mientras trabajábamos? Las fabricadas no tienen hijos, contestó la madre, porque no quieren. El niño se quedó pensando y preguntó si la tía Aesuk también era una fabricada. La madre dijo que los fabricados no se preocupan de dólares, análisis, seguros, estratos que suben o bajan, o tasas de enfermedad y mortandad. Nos señaló a Yuna y a mí. Estos afortunados clones, dijo, solo tienen que trabajar 12 años antes de jubilarse en el paraíso de Hawái. Por eso están siempre tan sonrientes. Yuna respondió, «¡Qué chorrada, señora!». ¿Qué le dijo eso a una consumidora? ¿Y la señora qué hizo? Su estupor era similar al tuyo, archivista, atónita.
se cercioró de que Yuna de veras se dirigía a ella. Sí, señora, prosiguió Yuna, póngase usted a trabajar en este núcleo 19 horas al día, 10 días a la semana, 12 años seguidos, a atender a consumidores maleducados, a humillarse delante de un visor, de sus asistentes y de un lobo amo, a obedecer nuestros catecismos. Haga todo eso y entonces ya veremos si sigue pensando que los fabricados son el estrato más feliz del Estado. Sonreímos porque estamos genomizados para ello. ¿Felices?, dice usted. Me cortaría las venas ahora mismo si no fuese porque en esta cárcel todos los cuchillos son de plástico, señora. El niño miraba a Yuna 939 con ojos como platos. Entonces se echó a llorar. La madre lo agarró del brazo y salió disparada hacia la salida.